Buenos días, niños. El día de hoy vamos a ver otra cultura muy interesante sobre estas culturas de Mesoamérica. La que vamos a ver, ayer vimos sobre los mayas. El día de hoy vamos a ver sobre la cultura teotihuacana. ¿Ok? Ellos estuvieron en el altiplano central de México. Aproximadamente el estado donde está ahorita el estado de México. También parte de Puebla. ¿Ok? Dice, vamos a comenzar a leer. Dice Teotihuacana. Algunos grupos de olmecas que migraron del área del Golfo de México se establecieron en el altiplano central. Cuando estos grupos se encontraron con los pueblos que habitaban esta región, sus elementos culturales se mezclaron y dieron origen a otras culturas, entre ellas la teotihuacana. Debido a los abundantes recursos naturales, su ubicación geográfica y su constante intercambio comercial, la ciudad de Teotihuacán creció con el tiempo. Se convirtió en una ciudad muy poblada, de entre 125,000 a 250,000 habitantes. Logró su mayor esplendor en el periodo clásico, entre el año 150 después de Cristo al 750 después de Cristo. Fue muy influyente en la economía, la política, la arquitectura y el arte de toda Mesoamérica. Los teotihuacanos construyeron basamientos piramidales de gran tamaño, que se distinguían porque usaban el talud y el tablero. Sus construcciones más importantes fueron las pirámides del Sol y de la Luna, así como la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl. También edificaron plataformas en las que se llevaron a cabo ceremonias religiosas y celebraciones populares. Teotihuacán fue una importante ciudad comercial gracias a su abundante producción agrícola, tanto la de temporal como la que se utilizaban canales de irrigación y a los yacimientos de obsidiana. ¿Ok? Bueno, niños, aquí lo que vimos es que era una ciudad en la cual también todo lo que hacían se basaba principalmente en la religión. Ellos adoraban a los dioses. Y aquí hay dioses como el dios del sol, también el dios de la lluvia. ¿Ok? Entonces ellos utilizaban a sus deidades para poder rendirles tributo por medio de construcciones. Ellos construían utilizando el talud y el tablero. Ahorita vamos a ver cómo es eso. Miren, aquí tenemos un dibujo en el cual vemos que el tablero es la pared. Por eso dice que es la pared, esto. Y el talud es el marco. Es como si ellos hicieran ventanas, pero de piedra. De esta manera quedaba más sólida la pirámide y ya podías construir sobre ella otro nivel. Y construían varios niveles hasta que se hiciera muy alta la pirámide. Dice aquí, las ilustraciones muestran tres formas distintas en que los teotihuacanos hacían el talud y el tablero. Bueno, este tablero solamente tiene la cara de enfrente, pero en este de acá, bueno, vemos aquí el talud, en la de arriba, el talud sería la base, pero miren acá, el talud es un poquito más alto, ¿ok? Y el tablero, vemos que tenemos un tablero un poquito más largo. Y tenemos aquí otra forma de cómo construían ellos. Donde aquí le daban al marco, le daban más volumen al marco. Ok, y el tablero, la cara quedaba muy pequeña. Y el talud también. Era una base muy bajita. Y aquí se le daba más volumen al marco. Aquí vemos que está en el segundo ejemplo vemos que el talud está muy alto. Y aquí vemos que está más balanceado los tamaños, ¿ok?
Vamos a ver lo que nos dice este cuadro. Dice talud, inclinación de la pared de una pirámide. ¿Ok? Eso significa la inclinación de la pared de una pirámide. El tablero, parte vertical y plana de una pirámide. O sea, los pilares. Ajá. Y la obsidiana, vidrio volcánico que los habitantes de México, del México antiguo utilizaron para elaborar instrumentos y armas o piezas artísticas, como esculturas, orejeras o insignias para decorar las imágenes de los dioses. Vemos aquí, sacerdote, detalle de una pintura mural. Bien, estas pinturas, niños, el color rojizo que le daban a estas paredes, lo lograban con la sangre de las chinchetas, de las chinches que tenían, que ellos tenían capturadas, y con eso pintaban. ¿Se acuerdan cuando hicimos las pinturas rupestres? Que utilizamos muchos elementos para poder lograr las pinturas. Ellos utilizaban esto, las chinches, la sangre. Y es un elemento que pinta y que no se quita. Entonces por eso ellos utilizaban eso. Vamos a la página 51. Dice: la dominación de Teotihuacán se extendió a lo largo de Mesoamérica. Algunos pueblos estaban bajo su autoridad directa y otros pagaban tributo. La influencia cultural fue notable y se advierte en las áreas del Golfo de México, Oaxaca y Maya. La sociedad teotihuacana estaba integrada por sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y agricultores, entre otros. Los teotihuacanos expresaban sus creencias por medio de la escultura, la cerámica y la pintura mural. Por ejemplo, en las fachadas de los templos representaban deidades como Tlaloc y la serpiente emplumada, relacionados con la lluvia y la fertilidad, respectivamente. ¿Okay? Entonces vemos que Tlaloc era el dios de la lluvia y la serpiente emplumada para ellos era el dios de la fertilidad. ¿Okay? A finales del periodo clásico, la ciudad fue saqueada, quemada y destruida. Se desconoce con exactitud las causas de la decadencia de esta cultura, pero algunos investigadores consideran que sucumbió por la sobreexplotación de los recursos naturales, las invasiones de otros pueblos y los conflictos internos. Bien, ellos, como vimos en la cultura olmeca y en la cultura maya, un común denominador, o sea, algo que siempre pasa para que estas culturas se terminen o que abandonen sus ciudades, es principalmente la sobreexplotación de los recursos naturales, que es lo que ofrece la naturaleza, y también los conflictos internos, o sea, cuando hay guerras entre el mismo pueblo, eso destruye al mismo pueblo, ¿ok? Miren, aquí tenemos puntas de obsidiana que se obtenía de yacimientos teotihuacanos. Como vemos, este cristal volcánico que ellos utilizaban para hacer lanzas. Amarraban ramas que podían utilizar como lanzas o como flechas, y estas eran las puntas, que era la obsidiana. Es un cristal filoso. ¿Okay? Bueno, vemos aquí calzada de los muertos. Al fondo se levanta la pirámide del Sol. Bien, esta es la calzada de los muertos. Todo este caminito que vemos aquí. ¿Okay? Todo este camino, todo esto, es la calzada de los muertos. Ahí se ponían mercados, habían ceremonias religiosas. Como vimos en las otras culturas, ellos también hacían como una especie de tianguis gigante y la gente iba y compraba. ¿Okay? Y acá vemos que está la pirámide del Sol. Ahorita vamos a ver más sobre la pirámide del Sol. Bueno, ahorita ya acabamos de leer sobre la cultura teotihuacana. Vamos a ver unas imágenes sobre esta cultura antes de pasar a la cultura zapoteca. Miren, aquí tenemos la pirámide del Sol. Esa pirámide, yo en lo personal fui hace como unos 10 años, tuve la oportunidad de ir ahí. Y es una pirámide muy alta.
Va mucha gente de todo el mundo. Y en los alrededores se ponen tianguis donde te venden artesanías que hace la gente que vive por ahí. Son mucha gente indígena que hace artesanías muy bonitas y cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo me acuerdo que compré un silbato que sonaba como un jaguar y ahí me lo vendieron. Y recuerdo que estaba un poquito, no está difícil subirlo, sino que sí está tardado. Había gente que sí se cansaba y no podía llegar hasta arriba. Y arriba hay una plataforma que mucha gente se paraba ahí arriba y hay unos puntos de metal que tú los tocas y se supone que te cargan de energía porque están en las pirámides. Por ejemplo, esta pirámide está construida de acuerdo a la ubicación del sol, por eso se llama la pirámide del sol. Y también tenemos aquí la pirámide de la luna. A esa pirámide también fui porque vas por la calzada de los muertos y está primero la pirámide del sol. Y si te vas derecho, llegas a la pirámide de la luna, pero son como unos 100 metros, no está tan lejos. O no sé si más, no me acuerdo. Lo que recuerdo aquí que los escalones estaban muy inclinados, entonces estaba peligroso subir para personas que ya están muy mayores. Pero no era tan alta como la pirámide del Sol. Y esta también está construida de acuerdo a la ubicación de la luna. Y miren, aquí vemos cómo están los escalones un poquito más inclinados. Pero la pirámide del Sol es la pirámide más grande que hay de las culturas mesoamericanas. Ok, vamos a pasar ahora sí a la cultura zapoteca. En la página 52. Y dice, Zapoteca. En los valles del actual estado de Oaxaca se establecieron varios grupos que con el tiempo se unieron y formaron los pueblos zapoteco y mixteco. La cultura zapoteca alcanzó su máximo desarrollo en el periodo clásico, entre los años 250 después de Cristo y el año 900 después de Cristo. Se estableció en una zona natural con abundante agua que proporcionó la agricultura, la producción de cal y sal y arcilla para la alfarería. Entre las principales actividades de los zapotecos estaban el cultivo del maíz. Por ello tenían sacerdotes encargados del culto al dios de esta planta. También relacionaban los elementos naturales como agua, fuego y viento con sus dioses. Construyeron centros religiosos como la ciudad de Monte Albán, en lo alto de una montaña, con edificios que se orientaban conforme a los astros. Utilizaron la técnica del talud y del tablero. En esta ciudad edificaron basamientos piramidales, juegos de pelota y un observatorio en forma de punta de flecha, orientado hacia el grupo de estrellas que hoy conocemos como constelación de Orión. La sociedad se dividía en gobernantes, sacerdotes, comerciantes, guerreros, campesinos y artesanos. Estos últimos vivían en barrios y tenían diferentes oficios como albañiles, pintores, talladores de piedra, alfareros, orfebres o tejedores. Por medio de la guerra, el ejército tomaba prisioneros, recaudaba tributos, esto quiere decir alimentos, objetos o vestidos, para satisfacer las necesidades del grupo dominante, y obtenía recursos para la construcción de la ciudad. El pueblo zapoteco también se distinguió por medir los ciclos del sol, la luna y de Venus, así como elaborar su calendario. Crearon un sistema de escritura basado en glifos que tallaban en piedra, hueso, concha o que pintaban sobre piel, cerámica o muros. Miren niños, aquí vemos una figura, dice figura que representa la vida y la muerte. Cultura zapoteca, periodo clásico. Vemos como de este lado se mira una persona viva y de este lado representaría a la misma persona pero en su muerte. Glifo, vamos a ver qué significa glifo. Signo compuesto por imágenes y símbolos que expresan ideas o palabras y a veces sonidos. Vamos a pasar a la siguiente página.
Y tenemos una imagen. Esta imagen fue encontrada en una tumba. Miren, dice, fragmento de mural de una tumba zapoteca. O sea que ellos en las tumbas, cuando eran personas importantes y moría en su tumba, para ellos era muy importante dejar actividades que ellos hacían o parte de su cultura por medio de la pintura, que en este caso en los murales significa que pintaban en las paredes. En las paredes de esta tumba pintaron este elemento que vemos aquí, que es una persona, parece un sacerdote porque trae una lámpara aquí y está vestido como de una serpiente. Pareciera una serpiente plumada, aunque no es perteneciente de su cultura exactamente. Sin embargo, sí es parecido. Y utilizaban ese tipo de vestuario. Y vemos aquí otra imagen tallada en piedra. Esta imagen también está en Monte Albán, que es ahorita un lugar turístico. Dice, el edificio de los danzantes debe su nombre a las losas labradas que adornaban las paredes de la construcción. Representaban las figuras de guerreros desnudos, sometidos y en cautiverio para el sacrificio humano. También ellos practicaban el sacrificio humano. Bueno, vamos a ver algunas imágenes de la cultura zapoteca. Vemos aquí esta escultura, pero está hecha en oro puro. ¿Ok? Y vemos esta vasija que tiene 3 patas. Vemos también a un guerrero, pareciera un guerrero jaguar, pero a un derivado del guerrero jaguar, pero en la cultura zapoteca. Y vemos una mano con que tiene pintura, ¿ok? Que está pintada, parecieran danzantes. Muy interesante las artesanías de los zapotecas, niños. Vamos a pasar a otra imagen. Vemos aquí Monte Albán. Este es Monte Albán como está ahora. Es un centro turístico, niños, como la mayoría de los lugares a los que... de las ciudades que en su tiempo, en la época mesoamericana, fueron ciudades activas. Ahora son simplemente lugares turísticos, como yo les decía ahorita, las pirámides del Sol y la Luna. Pues es un lugar ahorita muy tranquilo, donde no se escucha mucho ruido. Solamente están los comerciantes y los turistas. Pero antes, cuando realmente eran ciudades, sí había actividad en estos. Por ejemplo, aquí tenemos a Monte Albán también. Miren cómo se mira, pues ya se mira, solamente son ruinas de aquella gran ciudad que alguna vez fueron, por ejemplo aquí. Y miren aquí, niños, cómo están los zapotecos en su Monte Albán cuando estaba activo, ¿ok? Cuando ellos hacían sus ceremonias y todas las actividades. Y aquí tenemos una escultura de un emperador, de un líder, un sacerdote zapoteca, ¿ok? Que ellos rendían tributo por medio de estas construcciones. Aunque esto más bien no es construcción, más bien es una artesanía, porque no está tan grande como para hacer una construcción. Como si lo hicieron otras culturas, como los toltecas que hicieron los atlantes de Tula. Esas sí eran construcciones más grandes. Pero, por ejemplo, en este caso, solamente tenemos lo que podría llamarse una escultura. Sin embargo, no le quita que sea una escultura muy interesante de mirar. Y sabiendo que tiene tantos años, ¿no? Y vemos aquí que tiene una cabeza. ¿Ok? Entonces, esas eran las características de las culturas de Mesoamérica. ¿Ok? Bueno, niños, hoy vimos 2 culturas, la teotihuacana y la zapoteca. Espero que les haya gustado lo que vimos hoy y que aprendan mucho. Recordemos que en el examen de historia vamos a ver estas culturas mesoamericanas, que son las culturas que más desarrollaron
cosas, por ejemplo, como danza, baile, astronomía, escritura. Ellos tenían la mayoría de estas culturas de estos pueblos mesoamericanos tenían una cultura muy rica, ¿ok? Tenían mucho de dónde investigar.